que no hay otro como tú, Señor. Podrán haber muchos nombres y muchos personajes de renombre en el mundo, pero nadie, ningún mortal podrá igualarse a ti. Tú eres el alfa y el omega, el Dios todopoderoso. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y podemos venir confiadamente delante de tu presencia, adorarte, exaltarte, a darte gracias por la vida que nos das, a darte gracias por el aire que respiramos, a darte gracias por la familia, a darte gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has dado, que sin merecerlas tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Te adoramos, te exaltamos a ti en esta tarde y te pedimos que seas tú hablando hoy a nuestras vidas, que uses mi vida como un instrumento para poder bendecir a todo este pueblo que se congrega hoy esta tarde aquí en tu casa, y a las cientos y miles de personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales como Facebook Live. Dios, habla a través de nuestras vidas hoy esta tarde y permite que tu Espíritu Santo sea el que use este instrumento para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ponga sus manos juntas y damos la bienvenida a las personas que nos están escuchando a través de Facebook Live, desde aquí desde Iglesia Fuente de Vida. Les bendecimos, vamos a darles los fuertes al Señor en esta tarde. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Amén. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan. Dios está hablando de una manera muy enfática en nuestras vidas, porque Dani se hablaba un poquito anoche acerca del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y Dios ya había puesto ahí en mi corazón durante el inicio de la semana poder hablar acerca de evidencias del nuevo nacimiento. Hoy estaremos hablando sobre 4 cosas muy importantes que marcan en la vida de una persona que real o verdaderamente ha nacido de nuevo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 al 10. Damos lectura a la palabra de Dios como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Amén. Puede mantener su Biblia abierta y tomar asiento en esta tarde. Evidencias del nuevo nacimiento. La Biblia es muy clara, y Jesús hablando con Nicodemo, Jesús le dice: nadie puede ni siquiera ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es necesario, para que, damas y caballeros que nos están escuchando y que están aquí, es necesario que si usted un día quiere entrar al reino de Dios, si usted un día quiere estar cara a cara con Dios y recibir la recompensa que el Altísimo tiene para usted, y además de esa recompensa, vida eterna, como Él ha prometido en su palabra, usted tiene imperativamente que nacer de nuevo. No hay otro término, no hay otra vía
no hay otro atajo para poder entrar al reino de los cielos. Solamente naciendo de nuevo. Cuando nacemos biológicamente, entramos a una familia con sus rasgos y características biológicas que heredamos de nuestros padres. Cuando entramos y nacemos en la familia de Dios, en la familia de la fe, también hay algunos distintivos que marcan y que muestran que hemos nacido espiritualmente. Porque desde que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, la Biblia dice en Romanos que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y así pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. En Adán todos nacemos muertos en pecado. Es decir, nuestra vida espiritual o nuestra comunión con Dios está interrumpida por causa del pecado. Cuando vamos a Isaías 59, Dios dice a través de su palabra que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y lo que hace ocultar el rostro de Dios, su oído para no oír, son nuestros pecados. Así que todos los seres humanos que nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Esa parte de la comunión de Dios y el hombre, o el hombre con Dios, se perdió en el huerto de Edén. Por eso es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? La comunión del ser creado con el Creador, con el Dios Todopoderoso. Y lo único que puede restablecer esa comunión entre el ser humano y Dios es a través del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino del cielo, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por cada uno de nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo el más vil pecador, porque está escrito: maldito todo aquel que muere en un madero. Si hay personas que nos escuchan y dicen: pastor o predicador, yo creo que Dios a mí no me ama, solamente da una mirada hacia la cruz y te darás cuenta que no hay mayor amor que alguien que ponga su vida por los seres humanos. Y eso lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos le alaban a Él en esta tarde? No hay mayor amor que este. Así que cuando venimos a esta historia nos damos cuenta, la Biblia dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Eso quiere decir que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Escúchenmelo, Nicodemo no era cualquier personaje. Nicodemo era, escúchenmelo muy bien, era miembro del Sanedrín. Eso significa, era influyente en toda la nación del pueblo de Israel. Habían 71 personas que eran los más destacados, los más poderosos, por así decirlo, en el ámbito espiritual y directrices espirituales de la nación de Israel. Así que Nicodemo no era cualquier personaje, era un hombre muy respetado, muy prominente, muy preparado, extremadamente un hombre religioso, pero había un gran vacío en su corazón. Había un enorme vacío en su corazón. Y esto, escúchenme, damas y caballeros, esto nos muestra la incapacidad de la religión de llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. El hombre podrá tener dinero, podrá tener prestigio, título, reconocimiento, posesiones materiales, pero si Cristo no vive ahí en su corazón, vivirá siempre vacío, porque el que realmente hace feliz al ser humano es Cristo, es Dios. Solo Dios puede hacer al hombre feliz y solo Dios puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Así que Nicodemo va a Jesús de noche y se ha debatido todo esto. ¿Por qué Nicodemo va a Jesús de noche? Algunos dicen, especulan por miedo a los religiosos de aquel tiempo que lo fueran a excluir del Sanedrín como personaje importante para la nación de Israel. Otros dicen posiblemente quería conocer un poquito más acerca de Jesús. No se sabe. Escuché un predicador que dijo de una manera sarcástica: yo creo que Nicodemo fue a Jesús de noche porque no lo dejaban dormir. Había una necesidad de él que le quitó el sueño y él dijo: el único que puede responderme estas preguntas que me quitan el sueño es Cristo. Es que hay muchas veces, damas y caballeros, que hay cosas que nos quitan el sueño. Y el único que puede traer respuestas a esas preguntas es Dios. Él es el único.
Él es el único que puede traer respuesta a nuestras preguntas. Así que es importante que podamos entender que Nicodemo, con la preparación, el prestigio, el reconocimiento, el nivel de su estatus social que tenía en la nación, nada de eso le valía. Había una necesidad en él. Y vuelvo a repetir, no importa lo que el ser humano, el prestigio, el dinero, los títulos, la preparación y todos los grados y posgrados que pueda tener de las mejores universidades de cualquier país del mundo, pero siempre habrá un vacío en su corazón. Y ese vacío no lo llena ni el placer, ni la fama, ni los títulos, ni nada de este mundo. Solamente cuando el Espíritu de Dios viene a ser morada en el ser humano, que puede llenar ese vacío. Así que es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que Nicodemo va a Jesús con un gran vacío. Y empieza a elogiar a Jesús diciéndole: nadie, mira, todos nosotros reconocemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesucristo va directamente a la necesidad de Nicodemo y le dice: de verdad te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Ahora, yo no me quiero enfocar en lo que es el nuevo nacimiento. Anoche estuvimos escuchando un poquito, Tito capítulo 3, verso 5 menciona que el nuevo nacimiento es la regeneración que el Espíritu Santo de Dios produce en el corazón del ser humano. Pero yo me quisiera enfocar mucho más en lo que son algunos aspectos prácticos de la vida cristiana, mostrando algunas evidencias si usted ha nacido de nuevo, si usted ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Porque la Biblia es muy clara, damas y caballeros. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Eso no implica que sea perfecto, eso no implica que jamás volverá a pecar, eso no implica eso, sino que habla de un antes y un después. Habla de una vida que llevaba antes sin conocer a Cristo, pero ahora que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ahora que Cristo vive en su corazón, hay un cambio, 360 grados de diferencia, por así decirlo. Cambia completamente la persona. La vida cristiana, déjenme decirles, no es una vida de apariencias. Es fácil aparentar ser cristiano, es fácil hablar como cristiano, es fácil vestirse como cristiano, que aunque algunas veces cuesta. Es fácil andar una Biblia debajo del brazo o del hombro y decir que eres cristiano, pero ¿qué son las evidencias que la Biblia pone de manifiesto acerca del nuevo nacimiento? Jesucristo dice que el árbol por sus frutos se conoce. Así como cuando usted ve los frutos del árbol y usted puede determinar qué tipo de árbol es, de igual manera en la vida del creyente, sus frutos son la evidencia de que es hijo de Dios y son los rasgos que lo identifican que ha nacido de nuevo. Así que entraré rápido en detalle porque luego el tiempo se me va rápido a mí aquí arriba. La primera evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que tiene un fuerte apetito por las cosas espirituales. Voy a volver a repetir eso. Cuando una persona en realidad ha nacido de nuevo, ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 13, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted ha nacido de nuevo, ¿saben qué es lo que viene? Viene un hambre de conocer a Dios. Viene un apetito por las cosas espirituales. Cuando una persona ha nacido de Dios, anhela conocer más a Dios. Quiere que todos los días hayan cultos en la iglesia. No se quiere perder las vigilias, no se quiere perder los ayunos, no se quiere perder los servicios de oración. ¿Por qué? Porque hay un hambre, hay un apetito. Escúchenmelo. Y eso lo podemos ver aún en el mundo natural, en el mundo físico. Cuando un bebé al nacer, al salir del vientre de su madre, rápidamente sale y el niño sale ahí buscando. ¿Por qué? Porque es natural que viene con hambre y ahí batalla y ahí pelea. Y aunque algunas veces a la mamá no le ha bajado la leche a sus pechos, está buscando muerte por todos lados. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Las hermanas se identifican y saben lo que les estoy diciendo, pero nadie dice amén, caramba.
Ahora, cuando nacemos espiritualmente, ¿saben qué? Hay un hambre de las cosas espirituales. Queremos conocer a Dios, queremos aprender más de Dios y estamos ahí. Leemos la Biblia, oramos y la volvemos a leer. Y aunque no le entendamos nada, pero ¿saben? Estamos enamorados de Cristo. Queremos aprender más de Él. Ese era el hambre que había en Nicodemo. Nicodemo le dice a Jesús, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo pueden suceder estas cosas? ¿Por qué? Porque quiere aprender, quiere caminar, quiere hacer la voluntad de Dios y no se cansa y está ahí indagando. Pero la persona que ha dejado morir esa parte en su vida, todo le es rutina, el servicio está muy largo, el pastor regaña mucho, etcétera, etcétera. ¿Por qué, viejo? Porque entraste a una etapa en tu vida que todo ya es rutina, que ya todo ves las cosas espirituales y has convertido la casa de Dios en un lugar de reuniones sociales. Vienes por socializar a la iglesia, pero has dejado de amar a Jesús. Uf, qué silencio hoy esta tarde. ¿Ah? Pero una persona que ha nacido de nuevo no se conforma solo con venir a la iglesia. Quiere conocer más de Dios, tiene hambre de Dios. Y vuelvo a repetir, es como un niño con hambre. Es como ese niño que cuando la mamá le pone el pecho, yo no sé si usted ha visto niños, no sé si esta es una expresión correcta, como que se atraganta, ¿verdad? Pareciera que le van a quitar la comida. Y mamá le dice, no, cálmate, si nadie te lo va a quitar, porque quiere comerse todo. Es como cuando usted mira el plato de camarones a la diabla o como... Y usted que anda un hambre como algunos de ustedes hoy que quieren entrarle y devorarlo de un solo. Pero cálmate, nadie te lo va a quitar. Disfrútalo, cómetelo despacio, que le dé sabor a tu paladar. ¿Ah? Tiene hambre. Así es aquel que ha nacido de nuevo. Tiene hambre de las cosas espirituales. Desea la leche espiritual. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Luego dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Cuántos de los que están aquí se desesperan cuando no han leído la Biblia en el día? Levante la mano. Arrepiéntanse algunos de ustedes. Pero ¿cómo se desespera cuando no ha checado el Facebook? Pero ¿cómo se desespera por checar las redes sociales? Él no dice, pastor, yo no tengo fe, pero está en el teléfono, viejo. Tienes apetito no por las cosas espirituales, sino por checar las redes sociales. La primera evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, y escúcheme en el contexto que le quiero decir, no es aquella persona que pasó al altar, levantó las manos y algunos como que si los van a fusilar tienen que repetir la oración, Padre, yo me arrepiento en el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Pero si esa oración tú la hiciste, pero si no había convicción en tu corazón, es mentira que has nacido de nuevo. Y por eso que mucha gente pasa una vez y pasa otra vez y repite su oración 1, 2, 10, decenas de veces y siempre es lo mismo porque no ha nacido de nuevo. Pero una persona que viene con un corazón quebrantado delante de Dios y hace esa oración, ¿saben qué? Corre a empezar a indagar, empezar a buscar, empezar a aprender. No se conforma con la experiencia del nuevo nacimiento, sino que quiere crecer, sino que quiere madurar, sino que quiere avanzar, sino que quiere aprender más. Hace algunos meses, dos hermanas de la iglesia tuvieron su baby, en este caso Nicole y Kaoris, la esposa de Melvin. Y cuando fuimos al hospital miramos a los niños chiquititos, bebecito ahí, y la madre, y mire qué precioso, pastor. Sí, hermana, es preciosísimo. Y está chiquitito. Lo que lo quiero llevar es lo siguiente. Ahora, después de una semana el niño no es el mismo chiquitito. Después de la segunda o tercera semana no es el mismo niño chiquitito o nena. No. ¿Va qué? ¿Va qué? Creciendo. Pero hay algunos de ustedes
que se quedaron con el nuevo nacimiento. Dile que tienes ahí a tu lado: viejo, madura, crece, avanza, desarróllate. Hay algunos bebés con tremendo bigote y no saben encontrar los libros de la Biblia. Caramba, y después de tantos años de andar en la iglesia y de tener la Biblia ahí a tu alcance, no sabes encontrar dónde está Habacuc. Pastor, viene recio, olvídate. ¿Cuál es tu evidencia de que has nacido de nuevo? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Quieres aprender cada día de la palabra de Dios? ¿O solamente te conformaste con la experiencia del nuevo nacimiento y ahora solamente te congregas, lees la Biblia cuando te invitan aquí el predicador, el director del servicio, y solamente eso? Yo quiero desafiarles, como cada fin de semana lo hago, a no conformarse solamente a escuchar el sermón del fin de semana. Lea la Biblia en casa, ore en casa, ayune en casa, busque a Dios. Y no espere que vengan las dificultades, las tormentas, los pleitos, los problemas, para después andar corriendo por todos lados para buscar a Dios. No espere eso. Si realmente usted ha nacido de nuevo, la primera evidencia es que hay un apetito de las cosas espirituales. Quiere aprender más, quiere buscar más, y ya anda preguntando, y ya anda indagando. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué significa esto? Y aunque quizás al principio, como todo bebé, nada sabemos, pero vamos en pos de ese crecimiento espiritual. ¿Me están entendiendo? Muy bien. La segunda evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que tiene un ferviente deseo por obedecer la palabra de Dios. La segunda evidencia. Yo no puedo creer, desde mi perspectiva como pastor y mi experiencia de predicar la palabra de Dios por 22 años, yo no puedo creer que una persona diga que ha nacido, pero no se le den ni ganas de obedecer a Dios. No tiene ni deseos de hacer la voluntad de Dios y de conocer al Dios de la Biblia. Y vamos a ir al mismo que escribió el Evangelio de San Juan. Vamos a ir a los mismos escritos de él en la primera carta de Juan. Acompáñeme ahí. Y veamos qué nos dice el mismo apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, que escribió el libro de Revelaciones o Apocalipsis, también escribió primera, segunda y tercera de Juan. Y vamos a ir a primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y vamos a darnos cuenta que la segunda evidencia de una persona que realmente ha nacido de nuevo es que tiene un fuerte o un ferviente deseo por obedecer la palabra de Dios. En esto, verso 3, capítulo 2, verso 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda, no obedece sus mandamientos, el tal, como dice su Biblia, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, márquelo ahí en su Biblia, por esto sabemos que estamos en él. O podríamos decir, por esto nos damos cuenta que alguien ha nacido de nuevo. ¿Cómo sabemos, pastor, que una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo lo podemos saber? En que obedece la palabra de Dios. Fácil. Fácil. ¿Cómo sabemos que usted es hijo de Dios? Que cuando usted lee la Biblia o se le predica la palabra de Dios, usted lo obedece. Usted dice, sí, es verdad, Dios aquí me está hablando. Dios me dice que yo tengo que renunciar a esa antigua vida, que ya de mi boca no tienen que salir palabras groseras, maldicientes, malcriadezas o vulgaridades. Señor, perdóname, ya no hago más eso, ayúdame. Usted aplica la palabra. Señor, tu palabra dice que ahora que yo estoy en Cristo, yo debo ser una persona pasiva, bondadosa. Dios mío, es difícil para mí, pero ayúdame, estoy en proceso. Obedece la palabra de Dios. Padre, tu palabra dice que yo no debo ser mal hablado ni entrometido en la vida ajena. Perdóname, pero yo no quiero vivir esa vida. No hay mucho amén hoy aquí. Empieza a obedecer la palabra de Dios. Se deleite en obedecer la palabra de Dios. En esto sabemos, dice aquí el apóstol Juan, en esto sabemos que estamos en Él. ¿Cuándo? Cuando obedecemos, cuando guardamos
sus mandamientos. Si usted dice que vive en obediencia, o si usted no vive en obediencia a la palabra de Dios, es mentira que usted ha nacido de nuevo. Yo le digo esto: si usted dice que es cristiano, pero no vive en concordancia a la obediencia a la palabra de Dios, déjenme decirles esto directamente: usted está perdiendo su tiempo. Usted se está autoengañando a sí mismo, porque a Dios, damas y caballeros, nadie le podrá engañar. Él lo sabe todo de nuestra vida. Y usted podrá aparentar un San Martín de Porres, ¿entiende? Pero Dios lo conocerá muy bien. Dios sabrá si hay obediencia en su corazón o si no hay obediencia en su corazón. Primera de Juan, capítulo 5, el mismo Juan nos está hablando, capítulo 5, verso 2 y verso 3, lo leeré en otra versión, la Biblia de las Américas, dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son difíciles, no son pesados. Primera evidencia de una persona que ha nacido de nuevo y ha experimentado el nuevo nacimiento: tiene hambre de Dios. Tiene un apetito por las cosas espirituales. Ya no lo atrae el mundo. Ya no lo trae. Si antes le gustaba escuchar a Chente, a Chucky, a todos los músicos y cantantes mundanos, ya no lo atrae ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Ya no lo atrae esa vida mundana. Ahora, ¿qué es lo que lo atrae? Las cosas espirituales. Aprender de la palabra de Dios. Conocer más a Dios. Ya tiene ese apetito por las cosas espirituales. Lo segundo, la segunda evidencia de una persona que realmente ha nacido de nuevo es que se deleita en obedecer la palabra de Dios. Les recuerdo, Jesucristo mismo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hice esto. Señor, eché fuera demonios en tu nombre. Señor, hice milagros en tu nombre. Y Él les declarará diciendo: no sé quiénes son. Apártense de mí, que hacedores de maldad. Porque los milagros y señales y muchas maravillas no solamente es producto de Dios. No. Hay magos que hacen señales. Hay demonios que se encargan a través de personajes y de individuos poseídos por ellos mismos de hacer señales y de hacer milagros. Hay muchos predicadores que en este tiempo creen que porque Dios de alguna manera pueden tener algún cierto respaldo, ellos creen que Dios está agradado con lo que ellos están haciendo. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La tercera evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, número 3, es que ama a Dios y ama a los hijos de Dios. Amén. Ama a Dios y ama a los hijos de Dios. El texto mismo que estábamos leyendo ahí en el capítulo 5 de Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Me está siguiendo? Primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Mírenme por favor. Si usted ha nacido de Dios, usted va a amar ¿a quién? Va a amar a Dios. Y no solamente va a amar a Dios, si usted es nacido de Dios, va a amar también al que es nacido de Dios. Eso significa que cuando usted ha nacido de nuevo, usted ama a sus hermanos. Así es. Amén. El verso 2 dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona ha creído en Cristo y que ha nacido de nuevo? Cuando ama a Dios y ama a los hijos de Dios. Si usted dice que cree en Cristo y que ha nacido de nuevo y no ama a Dios ni ama a sus hermanos en la fe, es mentira. Usted es cristiano.
Es mentira que usted ha nacido de nuevo. Es mentira que usted ni siquiera conoce a Dios. Porque, damas y caballeros, Dios es amor. Y el que ha nacido de Dios tiene el amor de Dios en su corazón. Tiene ese amor de Dios en su vida. No es posible decir, Dios, yo te amo a ti hoy también, pero del hermano no quiero saber nada de él. No es posible eso. No es posible decir, Señor, yo te amo a ti, pero por favor, cuando yo vaya a la iglesia, Dios, hay algunos que le ponen de señal a Dios, Señor, si tú quieres que yo me congregue en la iglesia, que el hermano no me salude. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible guardar esas cosas en su corazón? La Biblia dice, 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y vuelve ahí. ¿Y de qué nacimiento habla ahí? No es del nacimiento biológico. No, es del nacimiento espiritual. Cuando usted ha nacido en ese nacimiento espiritual, usted ama a Dios y ama a su hermano. No mira los errores del hermano. No mira los defectos del hermano. Hay hermanos que no necesitan lupa, ya la traen integrada. Son sagaces para mirar los errores a los demás. Pero aquí no hay, porque veo que están poniendo bravo algunos. Amémonos unos a otros, porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 10, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo dice el pastor. En esto se manifiestan, o en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Lo dice la Biblia. Usted no puede decir que ha nacido de nuevo cuando tiene contiendas y odio y no quiere al hermano. No es posible eso. Porque una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que si había odio en su corazón, si había rencor en su corazón en contra de alguien, deja todo ese odio, ese rencor y empieza a amar a las personas. ¿Saben por qué? Porque la nueva naturaleza implantada por Dios a través de su Espíritu Santo nos da la capacidad para amar a las personas aun cuando éstas nos han hecho daño. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Estando sin Cristo, odiamos a la gente, le deseamos mal a la gente, pero ahora que Cristo vive en nuestra vida, todo ese odio, ese rencor, esa venganza, esa amargura queda por un lado. ¿Y qué? Y Dios llena nuestro corazón de amor y nos da la capacidad para amar a los demás. Dice el verso 14 del mismo capítulo 3 de 1 de Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y vuelvo a decirle, tercera evidencia de una persona que realmente ha nacido de nuevo es que ama a su hermano, ama a Dios, no tiene rencor en contra de su hermano. Escúcheme, iglesia, somos seres humanos. Entiendo que somos seres humanos, no somos angelitos, que de alguna manera vamos a tener diferencias, desacuerdos. Quizás no nos vamos a poner de acuerdo en algunos aspectos, en algunos proyectos, en algunas cosas. No vamos a estar de acuerdo, es obvio. Usted piensa distinto, el hermano que tiene a su lado diferente a usted piensa. Pero eso no va a permitir que el diablo llene su corazón de odio y de resentimiento en contra de su hermano, sino que usted va a poder entender con madurez que de repente quizás la idea que usted tiene, aunque es genial, aunque es buena, pero el hermano no la entiende. ¿Por qué? Porque no ha crecido espiritualmente lo suficiente. Y usted, por amor a él y porque lo ama a él, no lo va a destruir con un mal comentario. Así es. Amén. ¿Me entiende? Sino que usted se va a detener y va a decir: no, mi hermano no ha crecido lo suficiente. Y yo podría decirle 3, 4 verdades ahorita, pero no lo voy a hacer porque lo amo y eso lo va a destruir. Y ahí es donde tenemos que abstenernos. Nosotros, hay filosofías que se adaptan del mundo, que dicen: yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad. Hay cosas que usted tiene que entender, que hay niños que van creciendo. Y usted, por amor a ellos, usted tiene que controlar su carácter. Por amor a ellos. No sé si me estoy explicando. Si usted no ama a su hermano, no ha nacido de nuevo. Y no espere ni siquiera ver el reino de Dios.
La persona que ha nacido de nuevo ama a su nueva familia. Ama a sus hermanos. Que cuando el hermano está en dolor, no es solamente del diente al labio. No de una manera hipócrita, porque las iglesias están llenas simplemente de personas que del diente al labio dicen las cosas y allá por detrás es otro. Ya basta eso. Ya basta esa vida. Esa vida es para impíos que no conocen a Dios. Para personas que ni siquiera han entendido el Evangelio de Cristo. Pero si usted ha nacido de nuevo, no puede estarle mostrando una cara enfrente al hermano y después de él allá detrás. Ya basta. Si usted es un hijo de Dios, compórtese como un hijo de Dios. Por eso es que mucha gente no viene al Evangelio de Cristo, porque lo oye usted allá en el trabajo andar hablando y barriendo con todos los hermanos de la iglesia. Y después tiene la desfachatez de invitarlo a la iglesia. ¿Cómo va a venir? Hay que comportarnos como cristianos, como hijos de Dios. Por eso es que la iglesia ha perdido el prestigio. ¿Por qué? Por el mal testimonio de muchos hermanos que ni siquiera han nacido de nuevo. Y como dice Judas, son una mancha en nuestros ágapes. Porque ni entran ellos al reino de Dios, ni dejan entrar a otros que quieren buscar a Dios. Y si me va a poner bravo, hágalo. Pero ya basta ese tipo de cosas. Como cristianos tenemos que ser no inconstantes, no de doble ánimo. O eres o no eres. Toca al que tienes allá al lado, dile con autoridad, o eres o no eres. Y si se incomoda, úngelo. ¿Entiendes? Porque ya basta ya de ese tipo de cosas. Como cristianos tenemos que ser honestos, amados hermanos, y no decir una cosa enfrente del hermano y darle. Hay hermanos que le dan tremendos piropazos. ¿Me entiende, hermano? Que le doy gracias a Dios porque Dios lo puso en mi camino, y le dicen un montón de cosas que lo hacen suspirar y elevan al hermano hasta arriba y allá por detrás. Pero no voltea a ver a ningún lado, solamente dice: Dios, estoy recibiendo, Señor. Estoy recibiendo, Dios. Ya no tenemos que vivir ese tipo de vida. Por eso que la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Eso es la vieja vida. Eso es el viejo hombre, la vieja naturaleza. Que si nos hacen daño, yo también le hago daño. Que si me golpean, yo respondo también. Esa es la vieja vida. Que si me critican, yo también tengo cómo defenderme. En la nueva vida en Cristo, en el nuevo nacimiento, si me hacen daño, yo bendigo. Si me critican, yo oro por ellos. Yo no sé si están aquí. En la nueva vida en Cristo es todo lo contrario. Si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. Si alguien tiene hambre y te ha criticado, dale de comer. Oh, yo no sé si hay alguien aquí esta tarde que ha nacido de nuevo y que entiende que ahora en Cristo somos nuevas criaturas y no tenemos que estar respondiendo como antes respondíamos. Para algunos de ustedes eran tremendos macheteros. Eran peor que Pedro para mochar orejas. Pero ahora que han venido a Cristo, ustedes saben y dicen: no, ya ¿de qué me sirve? Escuchaba un testimonio en estos días de alguien que estuvo en prisión y tenía una tremenda raíz de amargura y de venganza, que quería regresar a su país a matar a 3 individuos. Y él deseaba, y de hecho se entregó él mismo a migración. Quiero regresar. ¿Por qué? Porque voy a matar a los desgraciados. Y estando ahí en la cárcel, Dios mandó a un aleluya un poquillo loquillo ahí para que le hablara de Cristo. Le habló de Cristo. Y ese hombre sacó todo lo que llevaba en su corazón. Y él dijo, después que la misión de él era a su país a matar a 3 individuos y regresar, él dijo: voy a ir a mi país ahora a hablarle de Cristo a mi familia y a decirles que el mejor camino está en Cristo. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Pero si usted todavía como cristiano, si usted todavía como cristiano usa esta experiencia o esta frase: el que me las hace, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo. Es pura carne y chuleta la que salta ahí en esa frase. Usted no ha nacido de nuevo. ¿Ah? Si usted usa expresiones como: yo no me dejo de nadie, para que vean que también aquí hay. No, usted no ha nacido de nuevo. Porque leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que Cristo, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Encomendaba su causa al que juzga justamente.
Cristo no respondió palabra alguna aún cuando, escúcheme, la Biblia dice que literalmente le arrancaron su barba. Lo azotaban, escupían. Usted me dice, pero es que Él es Dios. Sí, eso lo soportó en humanidad. Pero ¿saben por qué lo soportó? Porque amaba al Padre, me amaba a mí y lo amaba a usted. Y por amor a usted y por amor a mí, Él soportó todo eso. Y muchas veces nosotros no queremos soportar nada por amor a los demás. Eso es una evidencia que usted no ha nacido de nuevo. Y escúcheme, y eso no es nada. Lo más triste es ver aún mismas familias comiéndose unos a otros. ¿Me deja predicarle hoy? Hermanos, ¿cómo se comen unos a otros de sus mismos padres? ¿Cómo lo critican uno al otro? ¿Cómo les gusta armar pleitos entre ellos mismos? Yo no sé si usted conoce a algunos 4 pelados por ahí. Pero ¿cómo arman de problemas? No pueden convivir juntos. El uno lo pone en mal al otro ante las personas. Eso es feo. Eso es feo, hombre. Qué terrible eso. Ver propios hermanitos de papá y mamá hablando en mal de otros. Mis padres tuvieron 5 hermanos. No hemos sido ni seremos una familia perfecta, no. Pero usted no me va a escuchar a mí criticando a mis mismos hermanos. Usted no va a escuchar a mi hermano Nelson, que es el que conocen más, viene cada fin de semana aquí a la iglesia criticándome a mí. No lo va a ver. Y cuando tenemos broncas, así lo voy a decir, porque todos tenemos, yo soy pastor, pero ustedes creen que no me llueve a mí también. Sí. ¿Me entiende? Ni yo me meto en la vida de ellos, ni ellos en la vida mía. Y cuando pasa algo y alguien levanta la bandera pidiendo ayuda, damos consejos. De lo contrario, hay que se rasque. No me meto. Pero ¿cómo hay gente que se mete en la vida? ¿Cómo hay hermanos que en ellos mismos se quieren? Y escúchenme, y luego vienen arrastrando eso del mundo y vienen aquí a la iglesia a sembrar cizaña a todo el mundo. Ya componte, viejo. ¿Entiendes? Si ahora tú has nacido de nuevo, ya esa vida era antigua. Ya no puedes seguir en eso mismo. Demuestra que amas a Dios, ama al hermano. La Biblia dice en Proverbios capítulo 6, dice que 6 cosas aborrece Jehová y la 7ª abomina su alma. ¿Y cuál es la 7ª, pastor? El que siembra discordia entre los hermanos. Hay hermanos que van con una forma sarcástica. ¿No te has fijado cómo te voltea a ver, hermano? Caramba. ¿Te fijaste? El pastor solamente saluda a los que lo invitan. Eso no es de una persona que ha nacido de nuevo. Imagínate que personas están viniendo a la iglesia y te escuchan ese comentario. ¿Te fijas? El pastor ahora solamente se codea con los... yo no tengo ninguna categoría. Si yo soy igual a usted. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero muchas veces ese tipo de comentarios, personas que van con esas malas costumbres, malas mañas. Por eso que la Biblia dice 6 cosas aborrece Jehová. Proverbios 6 del 16 al 19, usted lo puede leer. Y la 7ª, abomina el que siembra discordia de los hermanos. Siempre anda hablando mal de los hermanos. Siempre tiene algo malo que decir de los hermanos. Hay personas que nunca dicen un elogio a los demás. Toda la vida lo malo, criticando, hablando mal. Pero luego, aleluya, santo, Dios te amo. Eres lo más precioso para mí. Y Dios te mira desde el cielo y te dice, hijo. Y me imagino a Dios que ni hijo te dice, Dios te dice, escúchame esta expresión que le, mira cabrito, tú necesitas convertirte en oveja. Tú ni siquiera has nacido de nuevo. ¿Entiendes? Entonces, hay personas que sí andan sembrando cizaña, discordia, necesitan nacer de nuevo. Y yo quiero decirte, si tú eres una de esas personas, hoy, al cerrar el servicio, ahí donde tú estás en tu corazón, puedes decirle, Dios, yo quiero nacer de nuevo.
Porque si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni siquiera el reino de Dios. No es posible que tú digas que amas a Dios, pero no ames a tu hermano. No es posible que tú digas que amas a Dios, pero andas criticando a tu hermano, andas metido ahí, entre el chisme. Sí. Yo no sé si ustedes se han llegado a personas que le dicen, no te das cuenta, me contaron esto. Mira, te lo voy a contar, pero no se lo digas a nadie. Que les encanta. Ya te diste cuenta por qué el hermano no está participando. ¿Y usted qué? ¿Me entiende? ¿Por qué usted tiene que andar metido en eso? Enfóquese usted en su vida. ¿Entiende? Hay personas que están más interesadas en la vida de los demás y ellos, su vida es un desastre. No vinieron hoy. Entonces, tres evidencias. Primera, que ha nacido de nuevo, tiene un apetito por las cosas espirituales. Número 2, tiene un fuerte deseo de obedecer a Dios. Número 3, ama a Dios. Y Jesús no se anda comiendo unos con otros. No, eso no es posible ya. Y por último termino diciendo, la cuarta y última evidencia de una persona que realmente ha nacido de nuevo, no ama ni sigue las corrientes de este mundo. No ama ni sigue las corrientes de este mundo. Ahora su vida es una vida nueva en Cristo. Ya todo lo que lo atraía del mundo, ya no lo atrae. Ya le he dicho al mundo, adiós, bye bye, tengo un nuevo amor, tengo una nueva vida, tengo un Salvador que me hace ser feliz. Mundo malvado y cruel, no te necesito, porque Cristo ha llenado mi vida. Eso es la persona que ha nacido de nuevo. Ya no sigue las tradiciones de este mundo, ya no sigue las corrientes de este mundo. Desafortunadamente el cristianismo de este tiempo está más interesado en agradar al mundo, en hacer la voluntad del mundo, y está tan compenetrado con las cosas de este mundo que se olvidan de agradar al Dios que los tomó por soldado. La Biblia dice, 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es vencer al mundo, hermano? ¿Qué es vencer al mundo, predicador, pastor? ¿Qué es vencer al mundo? Vencer al mundo es no dejarse arrastrar por las corrientes, por las costumbres de este mundo. Vencer al mundo no es dejarse contaminar por las cosas de este mundo. Vencer al mundo es no dejarse arrastrar por tantas corrientes que van en contra de Dios y de su palabra. Eso es vencer al mundo. Yo podría ponerles un ejemplo de alguien que venció esas corrientes. En el libro de Daniel, capítulo 1, verso 9, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y venció. Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Pastor, ¿y en qué aspecto Cristo venció al mundo? Cuando nosotros vamos a la historia bíblica, nos damos cuenta que Jesús venció las tentaciones. Si eres hijo de Dios, di las piedras que se convierten. Él venció eso. Lo llevó al pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, tírate desde ahí a sus ángeles. No tentarás al Señor tu Dios. Venció. Lo llevó a la montaña más alta y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te doy si postrado me adoras. Le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Cristo venció todo eso. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vencer todas esas cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué tú estás practicando del mundo que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que te hace qué es lo que del mundo vence tu vida y te lleva y te arrastra para que tú desobedezcas a Dios? Es una buena pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy, en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Usted como cristiano, como nacido de nuevo, ahora usted no tiene que amar al mundo. No tiene que amar las corrientes del mundo. Y para las personas que están nuevas en la fe, quizás
Tu familia, tus amistades, tus compadres, tu comadre te va a decir, pero ahora que tú vas a la iglesia, ya no quieres ir con nosotros a las fiestas. Pero ¿por qué ahora tú que eres cristiana ya no quieres ir a las discotecas? No, es que esa era la vida antes. Ahora mi intención no es agradar al mundo, sino agradar a Dios. Y no te dejes arrastrar por eso. Porque hay personas que si ahora se dan cuenta que tú estás viniendo a la iglesia y buscando a Dios, te van a querer probar adrede para ver si tú caes y vuelves a esa antigua vida, a hacer siempre lo mismo. Tienes que mantenerte firme. Tú como joven cristiano, de igual manera en la escuela, mantener tu pureza como joven, tu integridad como joven. En todas las áreas de tu vida, mantenerte puro delante de Dios y no dejarte contaminar por el mundo. Porque aquí la Biblia dice, no ames al mundo. Si tú eres un nacido de nuevo, no te van a traer las cosas del mundo. No, ya no te van a traer ese tipo de cosas. Que los bailes, que la música, que todas esas parrandas, ya eso quedó atrás. Ahora lo que a ti más te atrae es Dios, es su palabra, es su presencia. Y eso es lo que tú más amas. Si antes te gustaba de andar de fiesta en fiesta y de celebración en celebración, hoy no, ahora tú tienes una nueva prioridad. ¿Cuál es? De agradar a Dios. Y yo no me puedo estar perdiendo todos los cultos de cada fin de semana por andar de una fiesta a otra fiesta y deshonrar a aquel que me ha dado la vida. Con esto no estoy diciendo que no podemos visitar a nuestra familia e ir con ellos y estar ahí, pero muchas veces hay hermanos que su pasión es andar de un lugar a otro y se descuidan de su relación con Dios. Eso no es posible ya. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El texto dice que todo lo que hay en el mundo, deseos de los ojos, de la carne, vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que no se conforma a vivir bajo las corrientes de este mundo, sino que no va siguiendo las modas, las costumbres, las filosofías, las fiestas, las diversiones. Nada de eso lo trae. Ahora lo trae Dios, su palabra. La Biblia es muy clara, mis amados hermanos. Termino en Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ustedes no saben que entre más amigos ustedes se hacen del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no sabían eso? Así está diciendo Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y les recuerdo lo que dice la Biblia: el mundo pasa sus deseos. Todo aquel que quiere agradar al mundo y todo aquel que quiere seguir las costumbres, las tradiciones, los deleites, etcétera, etcétera del mundo, lo vas a hacer. Pero nada de eso te va a hacer feliz. Y al final del día te darás cuenta que estarás en contra de Dios. Es mejor que el mundo te rechace y no que Dios te rechace. Es mejor que el mundo te pueda señalar y te pueda condenar y te pueda criticar y te pueda juzgar antes que el Dios eterno lo haga. Es mejor que la gente del mundo te rechace y no que Dios te diga: ¿y tú quién eres? Que la Biblia dice, damas y caballeros, que tú y yo en este tiempo tenemos la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón o de negarlo y de rechazarlo. ¿Cuántos jóvenes y cuántos creyentes, cuando están trabajando quizás en su trabajo, ante sus compañeros de trabajo, les da pena decir que son cristianos? Se avergüenzan del Señor Jesucristo ante sus amigos para que no les hagan burla. ¿Y tú vas a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia. Eso de la iglesia es para locos, es perder el tiempo. Y luego el fin de semana aquí tú cantándoles: ¿cómo crees que Dios está? ¿Eres tú cristiano? No, para nada. No voy yo a la iglesia, yo no soy cristiano. ¿Cómo crees que Dios se siente? ¿Cómo crees que Dios se siente cuando tú, pudiéndole hablar a tus compañeros de trabajo o de clase en la escuela o en el colegio, tú niegas a Cristo? Y te vas donde están todos tus amigos y ahí riéndose en vulgaridades, en malcriadeza, y tú también juá, y riéndote todo eso.
Y luego vienes a levantar tus manos al cielo como si nada, por agradar a tus amigos, por hacer lo que ellos hacen. Por eso Dios dice, no pueden servir a dos señores. O amas a Dios o amas al mundo. O eres de Dios o eres del mundo. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Y Dios nos conoce muy perfectamente bien a todos nosotros. Por eso Jesús, viendo la necesidad en Nicodemo, le dice claramente: Nicodemo, tus argumentos, tus elogios, eso no te acredita nada, necesitas nacer de nuevo. Póngase de pie en esta tarde. Que Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a buscarle a Dios. Yo quiero cerrar para reflexionar con cada uno de ustedes, dirigiéndome a los jóvenes y a cada uno de ustedes en esta tarde, de que tú seas hijo de cristianos no te hace nacer de nuevo. Tienes que decidir por ti mismo. De que tu esposa o tu esposo vengan a la iglesia no te hace ser cristiano. Tú tienes que nacer de nuevo. De que tus hijos vengan a la iglesia y oren por ti no te hace ser cristiano ni te hace nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que buscar a Dios. Esta es una decisión muy personal que tú tienes que hacer. Y por eso es que como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, cuando lleguen a la edad, que ellos sepan discernir el bien y el mal y sientan la culpabilidad de su pecado en su vida, que ellos puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Del que tú le sirvas a Dios en una congregación, en algún área de ministerio, eso no te asegura que has nacido de nuevo. Y puedo decirles, amados hermanos, que hay cientos de predicadores que no han nacido de nuevo. Solamente toman un texto de la Biblia para leerlo, predicarlo a la gente, y eso es todo. Ni siquiera han tenido un encuentro con Dios. Ni siquiera han nacido de nuevo. Quiero que se nos marque hoy en esta tarde que el venir a una iglesia no te hace ser cristiano. Que el escuchar el sermón el fin de semana no te hace ser cristiano. Que el saber los cantos que canta el ministerio de alabanza no te hace ser cristiano. Tú tienes que tener tu propia experiencia de un nuevo nacimiento con Dios. Tú tienes que rendir tu vida a Jesucristo y dejar que Él entre a tu vida. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias a ti en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra que ha hablado hoy a nuestras vidas. Es necesario nacer de nuevo. Y verdaderamente una persona que ha nacido de nuevo tiene un fuerte apetito por las cosas espirituales. Porque ahora que tiene una nueva naturaleza divina, esa naturaleza le impulsa a buscar a Dios, a conocer más a Dios, a acercarse más a Dios. En cambio, aquel que no ha nacido de nuevo no tiene deseos ni hambre de Dios. La persona que ha nacido de nuevo tiene un fuerte deseo de obedecer tu palabra, oh Dios. En esto se conocen los hijos de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo guarda su palabra. También el que ha nacido de nuevo ama a Dios, ama a su hermano. Y por último, Dios nos has enseñado que la otra evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que no lo atrae el mundo, sus deleites, sus pasiones, sus corrientes, sus costumbres. Todo eso quedó atrás. Ahora tiene una nueva vida en Cristo.
enfocada hacia Él. Te pido en esta tarde por cada persona que nos está escuchando, Dios, que no han tenido esa experiencia del nuevo nacimiento. Hoy pueden iniciar. Hoy pueden iniciar esa nueva vida. Mientras la iglesia está orando, yo quiero hacer un llamado o una invitación a las personas que nos están escuchando a través del Facebook Live y decirles: tú podrás saber mucho de la Biblia, podrás asistir a una iglesia, podrás ser hijo de pastores, venir de una familia, haber nacido en una familia cristiana, pero si tú no has nacido de nuevo, no podrás ni siquiera ver el reino de Dios. Pero si tú hoy en esta tarde, en este momento, no sé en qué tiempo nos puedas estar escuchando, tú decides abrir tu corazón a Dios, invitar a Jesucristo que venga a tu vida, Él estará allí listo para enviar de su Espíritu, implantar en ti la naturaleza divina. Si tú allí donde estás quisieras experimentar esa transformación del nuevo nacimiento, ahí donde estás, dile: Padre, en este momento yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados en la cruz. Jesús, te invito a mi vida, ven y sé el Rey de mi vida y de mi corazón. Perdóname, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que implantes en mí tu Espíritu Santo para que me ayude a vivir la vida cristiana y victoriosa, y que yo pueda reflejar en mi diario vivir que he nacido de nuevo haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero dirigirme a los que están aquí.